Muy buen día para todos. Esta mañana queremos saludarles, darles la bienvenida a nuestro tiempo especial de mensaje. Iniciamos nuestra serie especial de Navidad titulada Navidad en tiempos de pandemia. Este tiempo ha sido un tiempo distinto, difícil para muchos de nosotros. Bueno, creo que para el mundo ha sido difícil, ya que los planes que teníamos todos cambiaron completamente. Unos tenían planes de viajar, otros tenían planes de muchas vacaciones, de hacer cosas, y esto quedó frustrado por el tema de la pandemia, por las crisis que se están viviendo. Pero es interesante que podamos analizar nosotros también que la celebración de Navidad de las personas está dependiendo, ¿sabe de qué? De su estado de ánimo y de cómo le fue en el transcurso del año. Entonces, si mi año fue bueno, puedo celebrar Navidad con toda. Pero si fue un año con pérdidas, de enfermedad, de muchas cosas, hay gente que dice: yo no quiero nada en Navidad, no quiero nada hoy en Navidad. De hecho, hay una canción que dice: esta Navidad no es mía. ¿Se acuerdan? Esta Navidad no es mía. ¿Por qué? Porque para él es una época triste por alguna pérdida. Lo mismo que dice Gabriel Romero en su canción: ay, maldita Navidad. ¿Ya vienes con qué? Con tu bullicio. Producto de lo mismo, sus pérdidas. Para otros, Navidad es una época alegre, y entonces Navidad de los pobres, qué feliz Navidad, ¿cierto? O está el que culpa a Dios de su situación y dice: mamá, ¿dónde están mis juguetes? Mamá, ¿qué pasa? El niño no me quiere. Pero aún nuestra música, la música de nuestro entorno, celebra Navidad con base a los acontecimientos del año, lo que ha pasado el año, y aún arrastran lo que pasó en tiempo atrás, y eso lo arrastran y no celebran Navidad. Entonces, lo triste de esto es que cristianos también están haciendo lo mismo. Su celebración de Navidad depende de lo que vivió en el año. Entonces, si el año le fue mal, no hay que celebrar Navidad, no se puede. Y este año ha sido un año de mucha crisis, ha sido un año de muchísimas dificultades, de que los planes todos se cayeron, se fueron al suelo. Entonces, por eso nadie celebra Navidad no quiere celebrar, perdón, nadie no, la gente no quiere, mucha gente no quiere celebrar Navidad como debería ser. Por eso, como les dije, esta serie de Navidad especial, que la hemos titulado Navidad en tiempos de pandemia, es para que usted y yo entendamos que independientemente de la crisis que hayamos vivido, Navidad es Navidad y hay que celebrarla por una razón. Vamos a mirar entonces a través del texto que tenemos hoy, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Vamos a mirar qué debemos hacer nosotros, porque aunque sea Navidad en tiempos de pandemia y de crisis, tenemos que celebrar, porque es algo especial. Voy a leer entonces en favor de ustedes este pasaje. Dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho
por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Si nosotros pensamos en situaciones difíciles de la vida, la situación de José es una situación bastante difícil. Una situación que nadie quisiera vivirla. ¿Cuáles eran los planes de José? Especulemos un poquito. Casarse, tener hijos, formar una familia. Pero la noticia del embarazo tiene que derrumbar todos sus planes. Todos sus planes. Imagínense en eso. Quiero tener una familia. José posiblemente tenía entre 18 y 20 años. María tendría de 12 a 16 años. Y por consentimiento de ellos y los padres de ellos deciden casarse. Pero le sale María con que está embarazada. Esto tumba los planes de todo el mundo. José, quizás queriendo tener algo muy bueno como esposo, le sucede esto. Entonces uno podría pensar, ¿qué estaría pasando por la mente de José con esta situación? ¿Qué estaría pasando? Seguramente podría decir, tenía planeado una cosa. Tenía planeado tener mi familia, mis hijos, tener la mejor empresa de muebles de Palestina. Y esta mujer con esta noticia me desbarata todos los planes. No debe ser fácil. ¿Y qué pregunta surge cuando nos pasan estas cosas que no entendemos? ¿Por qué? O la otra que decimos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Cuánta gente en esta pandemia se ha preguntado eso? ¿Por qué a mí? Pérdidas económicas, empresas quebradas, pérdidas de vida, familias que se perdieron, personas que ya no van a estar más, personas de luto, personas sin empleo. ¿Por qué? Los planes que tenía José se derrumbaron. Los planes que tenía mucha gente este año y que teníamos muchos este año se derrumbaron a causa de ¿qué? De la pandemia. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué era lo importante? ¿Los planes de José, lo que él pensaba, o los planes de Dios? El plan de Dios está por encima de nuestros planes. Y eso tiene que ser muy importante. Dios derribó los planes de José, pero lo usó para desarrollar su plan. ¿Cuál era el plan que Dios tenía? Mire conmigo, por favor, el versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor salvará a su pueblo de sus pecados. El plan de Dios desde la eternidad era salvar a su pueblo de sus pecados. Y para eso estaba, primero, el plan de Dios desde la eternidad estaba por encima de los planes de José, que no se sabe cuándo empezaron, pero estaban por encima de ellos. Entonces, cuando vemos que en el desarrollo de la historia el plan de Dios era salvar a la humanidad, a su pueblo, tenemos que entender que por encima de nuestros planes, de lo que yo quería este año, está el propósito de Dios.
Por eso, celebración de Navidad no puede estar supeditado a lo que yo viví este año, a lo que estoy enfrentando este año. No, la celebración de Navidad nuestra tiene que ser sí o sí, porque Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, de los pecados que cometió el pueblo. Que cuando pensamos esto, cumplir nuestras metas, aunque es importante, no está por encima. Por encima de esto está que se cumpla el plan de Dios. ¿Y el plan de Dios cuál es? Salvar a la humanidad. ¿Y cómo lo salvó? A través, empezando por el nacimiento de ¿quién? De un pequeño niño en un pesebre. Navidad es para que usted y yo sigamos dando a conocer el plan de salvación de Dios a mis vecinos, familiares y amigos. No es para estar tristes por lo que ya no fue. No es para estar triste por el que ya no está. Aunque suena duro decirlo. Navidad es para celebrar y proclamar que Jesús vino a traer salvación. Entonces, no es Navidad pensando en mis planes y dependiendo de lo que uno me haya ido en el año, estoy bien para celebrar o no. El primer principio que encuentro en este pasaje, entonces, para que usted tome nota de él, es: el plan de Dios siempre estará por encima de mis planes personales. ¿Listo? Siempre estará por encima el plan de Dios de mis planes personales. Usted y yo tenemos que celebrar y proclamar que nació el Salvador, quien puede salvar de sus pecados a todo aquel que se le acerque a Él. El segundo principio que encontramos nosotros acá es, mire conmigo el versículo 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El versículo empieza diciendo: todo sucedió para que se cumpliera. ¿Se cumpliera qué? La palabra. Esa palabra que dice Mateo ahí es lo que 750 años atrás proclamó Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Y dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Pondrán por nombre Emmanuel. Cuando nosotros hablamos de crisis, pensamos que esta es la crisis más grande del universo. No. ¿Sabe por qué? Siempre hemos estado en crisis. Siempre ha habido crisis en el mundo. Israel estaba en crisis cuando se le anunció que vendría Emmanuel. Ya sabían que era inevitable que Babilonia los llevara cautivos. Pero en medio de la crisis viene la buena noticia. ¿De qué? De que Dios les promete que les va a traer un Salvador. Y ese Salvador se llama Emmanuel. Y esa palabra Emmanuel, y aquí está la clave de todo esto: Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, cuando hablamos de esto, vemos el cumplimiento de la promesa, vemos la garantía de que Dios estaba escuchando el clamor de su pueblo, de que Dios estaba escuchando lo que ellos necesitaban. Miren, ellos ya no tenían necesidad, o no iban a tener necesidad de esperar a que el Señor descendiera, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Descendió al monte Sinaí. Ya después no, va a descender y voy a hablar con ustedes en el tabernáculo. Cuando construyeron el templo era señal de que ahí habitaba el Señor. Ya no había necesidad de esos tres lugares. Ya el Señor iba a estar en medio de ellos. Significa Dios con nosotros. Esa era una gran noticia, es una noticia de mucha esperanza. ¿En medio de qué? De la crisis.
de ellos, pero también de una gran noticia y de esperanza para nosotros en medio de la crisis hoy, en medio de la pandemia, en medio del desempleo, en medio del dolor, de la pérdida. Podemos decir, Dios que está con nosotros. Y lo importante de esto es que esto se vino a cumplir. Escuché, 750 años lo dijo Isaías. Y ahí en el momento que estaba José, se estaba cumpliendo. Con el nacimiento de Jesús se cumplía esa palabra, esa profecía de que iban a ser por medio de una virgen y que lo iban a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros con esto? Esta noticia, como les dice, nos tiene que llenar de esperanza, porque Dios se encarnó, se hizo como uno de nosotros, para vivir en medio nuestro, en su nuevo templo, que somos nosotros, para brindarnos ¿qué? Ayuda, compañía, para brindarnos respaldo, importantísimo, brindarnos respaldo. Dios prometió y Dios cumplió. Dijo que iba a enviar a su hijo, un niño llamado Manuel, y lo cumplió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros acá? ¿Qué es el principio que tenemos que extraer de acá para Navidad? Dios cumple su promesa de vivir en medio de su pueblo. Hoy, en Navidad en tiempo de pandemia, no podemos olvidar que Dios cumple su promesa, que estuvo con nosotros desde que empezó la pandemia, ha estado con nosotros hasta hoy. Hoy va a ser la excepción. No, Dios va a seguir con nosotros. Y sus palabras, sus promesas fueron promesas ¿de qué? De cuidado. Nos ha cuidado. Wilson estuvo enfermo, pero no fue un desenlace fatal. ¿Cierto? Como mucha gente. Quizás a algunos nos dio, pero no fue tan difícil. A otros quizá o no nos ha dado, porque yo no sé si ya me dio o no me dio. Pero estamos acá. ¿Sí? No he tenido el empleo que tenía durante el año normal, pero Dios me ha ¿qué? Sostenido. Sí. Me ha provisto todo lo que necesito. Sus promesas se han cumplido completamente. Entonces tenemos nosotros que celebrar Navidad, porque hoy, esta es una época donde decimos, Dios cumple su promesa de vivir en medio de su pueblo. Y lo ha hecho hasta hoy y no lo va a dejar de hacer. Entonces, ¿tenemos razón para celebrar Navidad? Claro, toda la razón del mundo. Emmanuel vive en mí. Está conmigo. Su promesa se cumple. ¿Sabe qué nos lleva a esto? A no temer la situación. Porque Él cumple su palabra. No debemos temer a la situación, porque Él cumple su palabra. Este giro que da nuestra vida, lo que teníamos proyectado y ya no se puede, tenemos que dejarlo ahí en manos del Señor, porque Él cumple su palabra. Entonces, llevamos dos principios de Navidad en tiempos de pandemia. El primero es: el plan de Dios siempre estará por encima de mis planes personales. ¿Sí? Así como fue por encima del plan personal de José, está por encima de mis planes personales. Y yo hoy no puedo dejar de celebrar Navidad porque mis planes no se cumplieron. No, el plan de Dios está por encima, es el que yo tengo que proclamar. Segundo principio que encontramos aquí para Navidad es: Dios cumple su promesa de vivir en medio de su pueblo. Y lo ha hecho a través del año y lo va a seguir haciendo. No podemos temer entonces. Tercero, lo que hace José, versículo 24. Mire conmigo. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. ¿Fácil lo que hizo José? No. Que en sueños Dios le habló para que reciba a su esposa embarazada.
Miren, el tema de que estaban desposados, ellos no se habían casado, pero estaban comprometidos. Y el compromiso de esa época era igual al matrimonio. Por eso, romper un compromiso matrimonial en esa época, para romperlo tenía que haber divorcio. ¿Por cuidarla a quién? A ella. Por eso José, que iba, según el texto, José, ¿qué iba a hacer cuando se dio cuenta que estaba embarazada? Se iba a ir secretamente para no avergonzarla, para que no cayera vergüenza sobre ella. Y en medio de lo difícil, de lo que él estaba enfrentando, en medio de lo que pensaba José, cuando José despertó, dice el texto, hizo lo que el ángel le había mandado. En lo personal, yo soy alguien que no se basa mucho en el tema de un sueño. No. José tiene un sueño, el Señor le habla en el sueño y obedece el sueño. Yo no le hubiera atribuido eso al Señor. Yo no hubiera pensado en eso. Que mi esposa, mi futura, está embarazada del Espíritu Santo. Difícil. Pero ¿qué hace él? En medio de la situación difícil, cree. ¿Y qué hace? Obedece. O sea, hace la voluntad de Dios. José hizo lo correcto. Lo correcto era que recibir a su esposa, vivir con ella. Esa voluntad de Dios, aunque es difícil, es lo correcto. Nosotros, ¿qué aprendemos de esto? Debemos aprender que, por difícil que sea la situación, aunque no la entendamos, lo que nos esté pasando, todo esto es voluntad de Dios. Y tenemos que obedecer y aceptar. ¿Qué nos ganamos con renegar con todo lo que ya no pudimos hacer? ¿Qué ganaría José con renegar con todo esto? Nada, porque primero estaba el plan de ¿quién? De Dios, antes que su plan. Mire, celebrar Navidad no debe depender de mi situación económica. No debe depender de lo que sucedió en todo el año, de lo que perdí o de lo que gané. No debe depender de mi estado emocional. Como estoy triste, no pongo nada. Celebrar Navidad es la mejor oportunidad para ver obrar a Dios en esta situación. Y que su voluntad se cumple por encima de todo en mi vida, que yo solamente tengo que obedecer. La situación difícil que estaba viviendo José, por muy difícil que era, él decidió hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era recibir a María, obedecer. No es fácil obedecer en medio de la crisis, pero hay bendición cuando lo hacemos. Gran bendición. Mire, la voluntad de Dios era que usted y yo pasáramos este año así, encerrados meses. ¿Cuántas parejas se separaron en esos meses? Porque estaban enseñados a vivir, llevaban años viviendo juntos, pero no convivir juntos 24/7. Otros, la crisis económica los llevó a acabar con todo. Esa es voluntad de Dios, todo esto es voluntad de Dios. ¿Sabe cuánta gente ha conocido del Señor ahora en medio de esta pandemia? Muchas más, porque las redes sociales están llenas de mensajes cristianos. Entonces, como principio, para que finalicemos, y es, a pesar de la crisis y situación que estoy viviendo, esta es un poquito más larga. A pesar de la crisis y situación que estoy viviendo, lo mejor que puedo hacer es obedecer y hacer la voluntad de Dios. La repito. A pesar de la crisis y situación que estoy viviendo, lo mejor que puedo hacer es obedecer y hacer
la voluntad de Dios. Cosas que no podemos olvidar para que vamos cerrando nosotros. 1. Su plan está por encima de mi plan. No podemos olvidar eso. El plan de redención, de salvación de Dios que celebramos en esta época de Navidad está por encima de los planes de nosotros. Y es lo que tenemos que proclamar y decir continuamente. Algo que tampoco podemos olvidar es que su promesa se cumple y seguirá cumpliéndose hoy. Y tercero, su voluntad es perfecta, aunque no me parezca. Su voluntad es perfecta, aunque no me parezca, y es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué podemos pensar como para aplicar en nuestra vida hoy? No dejaré que mi situación me estorbe para anunciar el nacimiento de mi Salvador. Si hay alguien que tiene que anunciar el nacimiento del Salvador, ¿somos quiénes? Nosotros. ¿Por qué? Porque Él cambió nuestra eternidad. Nosotros íbamos rumbo ¿a dónde? Al infierno. Y Él cambió nuestra enfermedad espiritual, nuestra eternidad, por vida eterna con Él. Y todo empezó en el pesebre, en ese nacimiento, en la encarnación de Él. Entonces, si hay alguien que tiene que celebrar Navidad, somos nosotros. Segundo, me aferraré a sus promesas en este tiempo de crisis. Es lo mejor que podemos hacer hoy, aferrarnos a sus promesas en tiempo de crisis. Y tercero, como reto de aplicación, si lo podemos mirar así, haré su voluntad por difícil que me parezca. No es fácil renunciar al empleo. No es fácil. No es fácil creer que eso dependía de mí. No es fácil seguir proyectarnos a este 2021 con el panorama oscuro que vemos. No es fácil. Pero la voluntad de Dios es que seguir ahí, fieles. Navidad en tiempos de crisis, de pandemia, Navidad en tiempos de COVID. Tenemos que celebrar Navidad, porque la Navidad no depende de cómo fue mi año. Navidad depende de lo que sucedió años atrás. Y este es uno de los 3 eventos más importantes de la humanidad, como dice Charles Stanley. Son 3 eventos importantísimos en la humanidad. El primero, el nacimiento de Jesús. El segundo, la muerte. Y el tercero, su resurrección. Y en esta época celebramos ¿qué? Su nacimiento. Y tiene que ser con alegría, con fiesta. Eso que le digan que eso es pagano, que las luces, no, es alegría, es regocijo. Y nosotros estamos celebrando eso. Nuestro Salvador se encarnó para darnos ¿qué? Salvación de nuestros pecados, para darnos una relación con Él. Se acercó para acercarnos a Dios. ¿No tenemos que celebrar por eso? Claro que sí, tenemos que celebrar. Entonces dejemos de estar pensando que Navidad depende de cómo me fue en el año. ¿Sabe que mucha gente ha dicho, ya para que cerremos, me acordé de esto, mucha gente ha dicho, ay, que nadie vaya a cantar el fin de año, yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Habrá gente que puede decir eso, pero este año nos ha dejado otras cosas muy buenas. Y es entender y ver más y más la fidelidad de Dios. Eso no es bueno, muy bueno. Tenemos cosas que celebrar. Oremos. Nuestro Dios, bueno, gracias por tu presencia en medio nuestro, por tu cuidado en medio nuestro, Señor. Gracias porque a pesar de la crisis de pandemia, hemos visto tu fidelidad este año y las crisis han estado desde el surgimiento de la humanidad, Señor. Desde que el ser humano
pecó en el huerto del Edén. Han venido las crisis y todas las cosas que enfrentamos. Ayúdanos a entender, Señor, que Navidad es más que una pandemia. Navidad es celebración del nacimiento de nuestro Salvador. Gracias por nacer, Jesús, darnos relación y vida eterna. Te bendecimos, Señor, en esta hora y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. A todos les bendecimos. Chao, chao.